Saludos, amada iglesia, qué gusto de estar una vez más ahí donde tú nos estás viendo. Te animo, vamos a levantar y celebrar que Cristo vive. ¿Cuántos saben que Cristo vive y que aún Cristo vive en nuestras vidas, en tu hogar, en esta casa, en esta iglesia, en nuestros corazones? Así que celebremos con todo nuestro corazón. Vamos todos juntos. Vamos aquí con nuestras palmas. 2, 3, ¡yeah! Cántale con todo tu corazón. Dale. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor. Tu fuego en mi interior, ardiendo está tu gran amor que brillará, tu pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Pertenecemos a ti, Jesús, y te adoramos con todo nuestro corazón. Dile, vamos, ¿dónde está esa iglesia apasionada? Tu fuego en mi interior, ardiendo está tu gran amor que brillará, tu pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor nos sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos, Rey. Y esta es su promesa, que nosotros permanecemos en su amor por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estarás y por siempre brillarás. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en su casa? Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Para siempre, dile, para siempre. Somos tuyos, Dios, y te pertenecemos a ti, y permanecemos siempre en tu amor.
Gracias, Señor, porque esa es la promesa de tu verdad. Esa es la promesa de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso podemos cantar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Levantamos nuestra adoración a ti, Dios. Gracias, Rey. Te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande fue su amor, más profundo que las aguas. Y nada se comparte, tu grandeza es sin igual. Eterno Padre, cuán grande es tu amor. Santo Hijo de Dios, tú eres el Cordero y el León. Te puedo conocer, me diste salvación. Tú te entregaste por la humanidad, tu sangre nos redimió. Jesús Mesías, moriste por amor. Mas no fue todo, mas no fue todo. El Rey resucitó. Mi corazón, mi corazón te
¿quién vendrá? Regresarás y tu promesa cumplirás. En gloria tú descenderás, en gloria tú descenderás, tú volverás entronado con poder. Contigo, Dios, por siempre voy a estar. Te adoramos, amado Padre Celestial, en esta noche. Gracias, Señor. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es poder levantar tu santo nombre, Señor, aún en medio de nuestros hogares. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Reconocemos que solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Buenas noches con todos. Vamos a prepararnos en esta noche de miércoles para traer a la casa del Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No sé cuántos de ustedes recuerdan en el mes de diciembre, el último servicio del mes de diciembre, ¿sí? 31. El Señor nos dio una palabra a Pastor y a mí, con la que cerramos el año. Y esta palabra es Lucas capítulo 15. No era exactamente acerca del retorno del hijo pródigo, sino lo que el padre le dijo a su hijo que había estado en su casa por muchos años. Cuando el hijo le reclamaba: esto has hecho por mi hermano que regresa pecando, ¿sí? Pero ¿qué de mí? Y quiero que leamos 4 versículos, porque yo siento que el Señor quiere recordarnos de esto. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 18. Cuando el hijo que se fue y desperdició todos sus bienes, le dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Apenas él estaba regresando, su padre dice que sale con sus brazos abiertos a recibirle. Y versículo 24 le dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 27. El padre le dice al hermano, ¿sí? Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Sí? Versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Yo siento que este es un tiempo donde nosotros no debemos seguir luchando con las cosas que hemos luchado en los meses o años de la pandemia, ¿sí? Sintiéndonos como sea como un hijo en el tiempo en que se fue y desperdició todos sus bienes, ¿sí? Él tomó prematuramente su herencia y la desperdició, pero él regresó al Padre. Y cuando él regresó al Padre, el Padre hizo un banquete, hizo una fiesta, ¿sí? Porque él decía: mi hijo ha vuelto bueno y sano. Y yo siento que es el tiempo de volvernos al Señor, ¿sí? De volvernos a los brazos del Padre, soltando, dejando atrás cosas que nos han molestado, han sido un estorbo en nuestras vidas en estos últimos meses o el tiempo que haya sido en cada uno de sus casos, ¿sí? Y cuando el otro hijo está como molesto, indispuesto con su padre: yo he estado todo el tiempo contigo, pero a mí no me has hecho nada. Y su padre le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Yo siento decirle nuevamente ahora, después de que han pasado 5 meses que el Señor nos dio esta palabra, todo lo que es de nuestro Padre Celestial es nuestro, todo. La palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza ni dolor. Y mientras le buscaba al Señor en esta temprano en esta mañana, el Señor me recordó esta palabra y me dijo: quiero que le digas a mi iglesia que todo está dispuesto para ellos, que todo lo que es mío también es de ellos y que solamente nos toca tomar. Amén. Entonces vamos a cambiar de actitud en nuestro corazón, ¿sí? No solamente para traerle al Señor lo que le corresponde al Señor, sino cambiar de actitud respecto a que nosotros somos hijos bendecidos por nuestro Dios, que el Señor nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo y que el Señor no nos quiere luchando y contendiendo en nuestros corazones ni con cosas que están por debajo de la bendición de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche por la oportunidad de traer nuestras primicias, Señor, o lo mejor de nuestras ofrendas y entregártelas a ti con todo nuestro corazón. Nosotros reconocemos, Padre, lo que tú nos estás diciendo hoy, que todas las cosas que son tuyas también son nuestras. Y danos esta revelación, danos este entendimiento, Señor, para no vivir quejándonos, para no vivir luchando, para no vivir contendiendo, sino para vivir en el estado y en el nivel de la bendición donde tú nos has colocado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos en esta noche todo lo que estamos sembrando, pero bendecimos a toda la congregación. Creemos que tú tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros y por esto te damos gracias. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Una vez más, buenas noches con todos los que se conectan o están conectados en esta noche. Esta es la tercera palabra acerca de la parábola del sembrador. Esta es la tercera semana que estamos hablando y con la que vamos a concluir, ¿sí? Yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Dios me ha hablado muchísimo a mí mismo a través de esta revisión, de este estudio de la parábola del sembrador, y vamos a refrescar unas pocas cosas en esta noche y vamos a concluir. El título de esta noche es Da fruto con perseverancia. Amén. Donde usted está en su casa, va a repetirse a usted mismo: voy a dar fruto con perseverancia. Amén. Mateo capítulo 13. Voy a revisar un par de versículos que no los hemos visto en las 2 semanas anteriores. Y está diciendo versículos 11 y 12. Él respondiendo les dijo, Jesús a sus discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? Esto habíamos hablado la semana anterior, que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué hablas en parábolas? Jesús les estaba diciendo: porque a ustedes, ¿sí?, a los que son míos, a los que me siguen, les es dado recibir los misterios del reino de los cielos. Veamos qué más dice versículo 12: porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Entonces esto nos está hablando de que es importante que nosotros cuidemos, valoremos, ¿sí?, lo que Dios nos ha dado, las revelaciones que Dios nos da. Es importante que nosotros las cuidemos, ¿sí?, y vivamos por ellas, las practiquemos. Versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces este es un
nosotros somos bienaventurados, ¿sí? Cada creyente que recibe una revelación y que vive por esa revelación. Por eso dice, a lo que tienes, aquel que recibe una revelación le será añadido más. Una de las primeras cosas que yo recibí cuando empecé a caminar con el Señor fue una sanidad en mi cuerpo. En ese tiempo a mí me dieron un diagnóstico en mi páncreas, ¿sí? Y yo le creía al Señor por sanidad. Era muy tierna en la fe, sin embargo yo aprendí a pararme en la palabra de sanidad y a creer y darle valor a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y yo creí, si el Señor se llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, sanidad me pertenece. Y desde ese tiempo yo descubrí, ¿sí?, lo que era recibir la sanidad. Y en el transcurso de los años, ¿sí?, en más de 30 años que camino con el Señor, esta palabra de sanidad o el permanecer en salud divina es parte de lo que está diciendo aquí, que cuando nosotros recibimos una revelación del reino de los cielos, esta revelación al que tiene le es añadido más. Entonces nosotros debemos cuidar, ¿sí?, las revelaciones que el Señor nos da. Por eso es que el 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Y este es el tema que voy a ampliar en esta noche. También hemos hecho hincapié en dos cosas en los 2 miércoles anteriores, que es la diferencia entre la semilla y la diferencia entre el suelo o la tierra de nuestro corazón. Y yo quiero que leamos en Lucas capítulo 8, los versículos 11 y 15, un pequeño repaso de estos versículos. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. No se está refiriendo a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? Cuando la palabra cae a los lados del corazón, ¿sí?, no cae en el corazón. Habíamos dicho la semana anterior en Proverbios 4:20 que debemos permitir que la palabra entre y penetre a nuestro corazón, porque cuando las palabras son halladas por nosotros, estas se convertirán en vida y en salud divina. ¿Sí? Salud divina no solamente en el área de la salud, en toda forma donde nosotros necesitamos salud y bienestar. Entonces, no dejemos más que la palabra caiga a los lados del camino. Luego dice, los de sobre la tierra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. ¿Sí? Hay algunas personas que a veces luchan o resisten respecto a la pertenencia, ¿sí? Yo pertenezco al Señor, yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco al plantío de Jehová. Entonces está diciendo que aquellos que no tienen raíz, entonces creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y uno puede seguir dentro de la misma iglesia, pero apartados en el corazón. Entonces es tiempo de que nuestro corazón no se alinee como a una piedra, ¿sí?, sino a un corazón suave, dócil, tierno, enseñable. Luego dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, ¿sí? Todas las tierras oyen, llegan hasta ese punto donde oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Terminaré de leer. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces vamos a anhelar
Vamos a desear con todo nuestro corazón y que no se quede en deseos, sino en acciones, hacer esta buena tierra. ¿Sí? Donde la palabra oída es retenida en mi corazón, está produciendo un fruto y se lo hace con perseverancia. Amén. Entonces, al hablar de la tierra del corazón, la tierra del corazón duro, ¿sí? Y la tierra del corazón suave, yo quiero poner un par de ejemplos. El primero del corazón duro, no voy a leer, ¿sí? Solamente voy a explicar. Moisés y Faraón. ¿Cuántas veces tuvo que esperar Faraón para entender que había un Dios y para entender que él había ignorado? Todas las veces que él recibió un mensaje de parte de Dios o todas las veces que él estuvo equivocado. Tuvo que esperar 10 plagas. ¿Sí? Faraón tuvo que esperar 10 plagas donde su propia nación fue sacudida, donde su propia nación, ya no solamente su casa fue sacudida, sino la nación entera. Así de dura fue el corazón de Faraón, su necedad, su terquedad, para entender que su corazón estaba endurecido. Cada vez que Moisés iba y le decía: el Señor me ha mandado a decirte, deja ir libre a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Y todas las veces él respondía: ok, te voy a dejar ir, pero inmediatamente su corazón se volvía a cerrar y se endurecía y no les dejaba ir. Y le tomó 10 plagas, 10 instancias de diferentes formas, ¿sí? Para entender o reconocer que había un Dios y que él lo había ignorado tantas veces o que él se había equivocado. Después de que pasaba, decía: ok, quita estas ranas, quita estos sapos, quita estos piojos, quita estas plagas y pueden irse. Pero en el momento en que eso desaparecía, su corazón otra vez se volvía a endurecer. Y no quiero decir que esto está bien para las personas que no conocen a Dios, pero muchas veces nosotros, conociéndole al Señor, siendo sus hijos, a veces nosotros también endurecemos nuestro corazón y digo: yo soy así y nadie me puede cambiar, o yo hago las cosas de esta manera y no voy a hacer las cosas de otra manera. Entonces yo creo que es tiempo donde el Señor nos está llamando a través de su palabra a que nosotros seamos un pueblo que tenga un corazón enternecido, un corazón suave para nuestro Dios. Y me encanta, hay un sinnúmero de ejemplos en la palabra, pero vamos a irnos a Daniel, al capítulo 2 de Daniel. Lo que es tener un corazón suave, ¿sí? Y lo que es tener un corazón que no está sostenido en sus propias justicias, en su propia autosuficiencia. Este era un tiempo donde el pueblo de Dios estaba pasando por un momento difícil. Estaban siendo llevados a Babilonia, no exactamente como esclavos, pero estaban siendo llevados a Babilonia. Y vemos a Daniel y a sus 3 amigos más cercanos. Ellos eran muchachos muy preparados y Dios le había dado ciertas facultades especiales a Daniel. Pero el rey tiene un sueño, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y ninguno de los sabios, dice que habían 120 sabios en ese tiempo que podían interpretar, que fueron llamados al palacio del rey para interpretar el sueño del rey, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Entonces el rey mandó a matar a todos los sabios y dentro de ellos estaba Daniel y sus amigos. Entonces veamos unos pocos versículos, vamos a leer del 14 al 16. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán del guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. En medio de que fueron
llamados o fueron enviados a ser buscados para morir, dice que Daniel habló sabia y prudentemente al capitán guardia del rey. Dice, habló y dijo a Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Sí. Versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Es la forma en la que él entró. ¿Sí? Cuando una persona no depende de sí mismo, y vamos a ver algunas cosas en esta noche, hay una línea bien tenue, ¿sí? Entre cuando yo confío o dependo completamente en Dios, o cuando yo empiezo a confiar o a depender de mí, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo decido. Entonces me encanta cuando Daniel habla de esta manera sabia, de esta manera prudente, que le es permitido entrar a donde el rey estaba, que no era algo fácil de alcanzar. Versículo 19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ustedes pueden leer más versículos de este capítulo donde Daniel le concedió en esa noche, Dios le concedió a Daniel en esa noche recibir la interpretación, recibir el conocimiento o el entendimiento de lo que el rey había soñado y de toda la interpretación de lo que esto tenía. Finalmente el rey mismo termina alabando y adorando al Dios de Daniel. Entonces, ¿cuál es la meta de tener un corazón suave? Es tener un corazón que todo el tiempo está dispuesto para recibir de Dios. No me estoy sosteniendo en mis propias fuerzas. Por eso es que yo le animo, y si usted ha recibido las 3 semanas de esta palabra, ore y pídale al Señor y trabaje por tener esta clase de corazón. Cuando la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas es una parábola para estos últimos tiempos. Y dice que las sensatas tuvieron no solamente sus lámparas llenas de aceite, sino que tuvieron un contenedor extra con aceite. Y todas estas cosas nos hablan de la preparación, de estar estimulados o suaves en nuestro corazón, anhelantes, deseosos de estar conectados, de estar enchufados al Espíritu Santo, a su palabra. Y esta es la condición del corazón que Dios quiere para nosotros en esta hora, y no un corazón duro o lleno de incredulidad, como hemos descrito los otros 2 miércoles. Entonces, otra de las cosas que yo creo que ha sido claro es darnos cuenta que el sembrador, que es el Señor, salió a sembrar. ¿Sí? Dice, y una parte cayó en los lados del camino, a los lados del corazón. Otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre espinos, y una parte cayó en buena tierra. Entonces, son cosas que nosotros debemos anhelar, ¿sí? Yo no quiero que solamente el 25%, poniéndoles en partes iguales, que solamente el 25% de la palabra sea efectivo en mi vida. Una de las cosas que mencioné el otro miércoles fue que solamente la palabra que recibimos es la que está, o más bien dicho, dije de esta manera, que cuando el diablo roba la palabra, no solamente roba la palabra, sino aquello para lo cual el Señor envió esa palabra. Entonces podemos estar perdiendo muchos beneficios o mucha producción de lo que Dios quiere para nosotros, porque cuando oímos la palabra,
también dejamos que no entre solamente la palabra, sino que dejamos que entre temor, dejamos que entre ansiedad, dejamos que entre preocupación, dejamos que entre amargura, dejamos que entre resentimiento, dejamos que entre falta de perdón, ¿sí? Dejamos que entre otro tipo de cosas que ahogan, que asfixian, que son como espinos, que ahogan la palabra de tal manera que la hace infructuosa. Entonces, esta es una decisión, esta es una determinación. Yo determino que voy a recibir la palabra, ¿sí? Que no estoy solamente oyendo, que la recibo, que la medito, que la retengo, que dejo que esta eche raíces. Y yo también he recibido en estos días, mientras he estado orando, 3 cosas más claras al respecto de esto. La una es lo que hemos venido compartiendo, que la palabra no se quede en la superficie, ¿sí? No se quede en la superficie, sino que yo le deje a la palabra entrar dentro de mi corazón. La otra cosa es que cuando yo entiendo también de esta manera, que cuando la palabra se queda en la superficie, está hablando también del tiempo de mi caminar con el Señor. Porque dice que al comienzo la recibieron con gozo, ¿sí? Y puede ser que tal vez en mis primeros años de haber entregado mi vida al Señor, yo recibía con gozo, yo recibía con alegría de corazón, pero ¿qué ha ido pasando en los años siguientes? Recibo la palabra tal vez como un sábelo todo, yo eso ya me sé, y pierdo pierdo la riqueza, o pierdo el valor de una nueva o de una fresca revelación. Yo siento que también de esto el Señor nos está hablando. Esto también quiere decir, no me quedo en la superficie o no me quedo en lo que ya conozco, sino que permito que la palabra realmente en los años se vaya haciendo mucho más profunda. Y esto permite que nosotros que demos frutos con perseverancia. Como mencioné al inicio, uno de los primeros testimonios que yo tuve en mi inicio de caminar con el Señor fue esta sanidad de mi páncreas. Tanto la parte que trabajaba con los azúcares como la parte que trabajaba con las grasas, las 2 áreas estaban afectadas. Y le creí al Señor por mi sanidad. No fue una sanidad de la noche a la mañana, me tomó como 1 año y medio en el proceso del tratamiento, pero mi páncreas quedó completamente sano. Entonces, cuando yo he perseverado en la palabra de sanidad, o el mantenernos sanos, el mantenernos en la virtud de la vida abundante que Dios nos ha dado, ¿sí? Creyéndole al Señor, porque Él lo hizo todo en la cruz para que nosotros vivamos en esta dimensión de sanidad o de salud divina. Entonces estamos en capacidad de creer ya por la sanidad o por la salud divina en la vida de otros. Esto es que me pongo en el punto de producir frutos con perseverancia. Amén. Entonces, revisemos un poco qué ha pasado en mis años de caminar con el Señor. Estoy permitiendo todavía, después de mis 10 años, después de mis 15 años, después de mis 20 años de caminar con el Señor, sigo permitiendo que la palabra eche raíces, porque cuando la palabra ha echado raíz, yo creo que se asemeja a cuando el Señor Jesús les decía a sus discípulos que cuando una revelación es dada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para mí esto significa cuando la palabra echa raíces. Es una revelación ante la cual Satanás no podrá arrebatar esa semilla o esa raíz de nuestras vidas. Entonces, dejar que en nuestros años de caminar la palabra sea más profunda, ¿sí? Ingrese, eche raíces, produzca frutos y frutos que abundan. Y la tercera cosa que siento
que mencioné hace un momento es que yo me disponga. Cada día que recibo la palabra, que sea la palabra la que entre en mí. Porque si yo sigo dejando que la palabra entre mezclada con temor, con ansiedad, con preocupación, con ira, con contienda, con falta de perdón, con amargura, con resentimiento, dice que va a ser una semilla infructuosa y no va a producir ningún fruto. Entonces es nuestra decisión, no es la decisión de nadie más, sino nuestra decisión que esas cosas no roben la eficacia de la palabra, no roben su efectividad. Amén. Debemos permitir que la palabra opere en nuestras vidas, sea fructífera. Hay una traducción de lo que significa la palabra suelo y yo quiero que escuchemos lo que significa la palabra suelo. Más que tierra es suelo, ¿sí? Es el suelo. La traducción es esta: es una mezcla de materiales que en conjunto promueven la vida para que soporte el crecimiento. Me tocó muchísimo este significado de lo que significa suelo. Es una mezcla de materiales que en conjunto promueven la vida y soportan el crecimiento. Y esto debe ser la tierra de nuestro corazón. Que el conjunto de todo lo que nosotros hemos recibido o hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor promuevan la vida y sea el soporte del crecimiento para nosotros y para la vida de alguien más. Y a veces nosotros nos preguntamos, y Señor, ¿por qué me va mal? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no camino en salud? ¿Por qué me es tan difícil amar a las personas? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué me cuesta mucho caminar en santidad? ¿Por qué todavía hay áreas donde soy rebelde? ¿Sí? ¿Por qué me es tan difícil salir del orgullo? Es porque nosotros hemos permitido que la palabra esté combinada con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias voluntades y no está siendo efectiva. Entonces debemos mirar a nuestro corazón, porque la semilla no va a ser contaminada con todas estas cosas, con la aflicción, con la ansiedad, con los malos pensamientos y con todas las cosas que mencioné hace un momento. Otra pregunta que nosotros debemos tener mucho cuidado, que tenemos esta tendencia a hacerla. ¿Sí? Ejemplo, cuando no estoy prosperando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me pregunto una y otra vez, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué nos suena esta pregunta? ¿A qué voy a hacer yo? Sí, ahí es donde salgo del camino de la cobertura o de mi dependencia de Dios para entrar en la dependencia de mí mismo. Y estamos viéndonos a nosotros mismos como la fuente. ¿Acaso nosotros somos Dios de nosotros mismos para dar las soluciones a las cosas? Entonces esto de cuidar la tierra, el estado de la tierra de nuestro corazón es sumamente vital, es sumamente importante. Vimos el pasaje de Daniel, él corrió al Señor, ¿sí? Él corrió a buscar a Dios, que le dé Dios la interpretación o lo que el rey soñó. Porque el rey se le olvidó, ellos tenían que recibir aún desde el sueño y la interpretación y lo que esto significaba para un tiempo como ese. Entonces, volvamos a nuestro Dios. Esa es parte de tener una tierra del corazón sana, saludable. Un corazón suave, un corazón tierno donde la palabra puede penetrar y puede producir. ¿Sí? Hemos visto varias cosas. Rapidito quiero recordar: prontos para recibir, prontos para responder, prontos para creer, prontos para reconocer dónde he fallado, prontos para arrepentirme, prontos para pedir perdón,
prontos para perdonar, prontos para obedecer. Son cosas que hemos visto en estas 3 semanas. Y quiero que vayamos al Salmo 32. Cuando David pecó y él reconoció, ¿sí? Él no reconoció al comienzo que había pecado. Este es un salmo que a mí me gusta mucho al respecto de entender el poder de reconocer, el poder de pedir perdón, el poder de recibir también la restauración. Y esto es lo que David dijo una vez que él recibió el beneficio del perdón. David, cuando él pecó, él no quería reconocer. Cuando el profeta Natán le describió la maldad sin mencionar nombres, él dijo: a tal hombre que se le haga tal cosa o que pague de esta manera. Pero cuando le dijo: ese hombre eres tú, él fue redarguido y dijo: Señor, yo reconozco que he pecado. Y el título del Salmo 32 es el gozo del perdón, ¿sí? De cuando yo reconozco que tengo que ponerme a cuentas con el Señor en algo y el perdón que recibo. Y dice los 2 primeros versículos del Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No solamente es la iniquidad, ¿sí? Lo que cometí, es en cuyo corazón no hay engaño. Entonces es cuidar como creyentes la tierra de mi corazón de tal manera. Dios conoce absolutamente todo y solamente Dios conoce cuando hay engaño dentro de mí, cuando hay un autoengaño, cuando yo me estoy engañando a mí mismo o estoy engañando a los demás. Pero Dios conoce las profundidades del corazón. Y si veíamos como concepto que la tierra es la mezcla de los materiales que en conjunto promueven la vida para sostener el crecimiento, entonces creo que tenemos que revisar nuestro corazón. Vamos a leer los versículos del 3 al 6, a la primera parte del 6. Esta es una declaración de él: mientras callé, ¿sí? Mientras me contuve con el pecado dentro de mí, en otras palabras, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Sí? Hay un tiempo. Y si el Señor a través de estas 3 semanas nos ha redarguido, ¿sí? Nos ha hablado, no dejemos más que nuestro corazón esté hecho piedra o esté lleno de espinos. Es el tiempo de permitir que nuestro corazón sea dócil, sea suave, sea tierno, sea entrañable. Amén. Entonces esta es la bendición o el beneficio de recibir perdón, de caminar en el perdón. Él se veía como un hombre bienaventurado, aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Ahora veamos el perdón que yo doy a otros y vamos a irnos a Mateo capítulo 18. Y con esto voy a terminar esta secuencia de estas 3 semanas. Y para aquellas personas que tal vez no se han conectado, las enseñanzas están en el YouTube y usted las puede revisar. Vamos a leer acerca de la parábola del perdón. Otra vez, ¿cuál era el beneficio de las parábolas? Que los discípulos o los seguidores del Señor podían recibir una revelación a través de ellas que era un beneficio para sus vidas. Vamos a leer algunos versículos aquí, 21 y 22.
de Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le responde: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Entonces yo me imagino que alguien le hizo algo a Pedro. Algunos de los discípulos, mientras estaban, ellos también andaban medios quejumbrosos a veces, medios hablando por detrás cuando no entendían algo, ¿sí? Y yo creo que en todo lugar donde hay relación entre seres humanos, siempre habrá una que otra cosa que tenemos que trabajar y tratar. Entonces me imagino que algo pasó. Entonces Pedro, delante de todos, les dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Sí. Y dice: ¿será hasta 7? Y Jesús le responde esto: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Les dejó calladitos. Versículos 24 al 27. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, quiero que pongamos mucha atención. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto nos deja una gran lección al respecto del perdón. En el versículo 27 es donde está lo que realmente perdón significa. Nosotros vemos los versículos anteriores. Era tan grande la deuda que esta persona tenía, tan grande. Pero él le dijo al Señor, no le pidió perdóname la deuda, le dijo: ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar. Pero Jesús tenía tal entendimiento de lo gravoso, ¿sí?, de lo pesado que era esta deuda para este hombre, que el Señor dice que fue movido a compasión, movido a misericordia, y le soltó y le perdonó toda esa deuda. Y esto es lo que significa perdonar: es soltar, es dejar a una persona, o sea, no me debes nada, no tengo nada en contra de ti, te suelto, te libero, te dejo en paz. ¿Sí? A pesar de que él le dijo: solamente te pido que tengas paciencia conmigo, el corazón del Señor fue movido mucho más allá de eso y le dijo: te perdono, te suelto, no tengo nada en contra de ti, no debes nada a nadie. ¿Sí? Y esto es perdón. Veamos lo que pasa luego. Pero saliendo, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad ínfima frente a lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por qué era importante llegar hasta este punto? Porque una de las cosas que habla en los versículos acerca de por qué tropezamos en la palabra es cuando dice que para los que permiten que juntamente con la palabra entre a su corazón otro tipo de sentimientos o de momentos o de situaciones donde la palabra sea infructuosa,
decía que es de tropiezo. ¿Sí? Entonces, la ofensa o el estar resentidos o el estar en amargura o estar en lucha o estar en contienda también son cosas que impiden que la palabra sea fructífera en nuestras vidas, o que crezcamos, o que haya esta evidencia de un corazón suave, de un corazón tierno, que es el corazón de los hijos de Dios. Entonces vemos algunas de los sentimientos que hemos revisado, por ejemplo en Marcos 3, cuando veíamos que Jesús entra a la sinagoga y le ve a este hombre con su mano paralizada y le quiere sanar, y Jesús les dice a los estudiosos de las escrituras en ese tiempo, es que es bueno hacer en el día del Señor, ¿sí? Sanar o dejar a la persona enferma, dar vida o dar muerte. Y ellos se quedaron en silencio, y dice que Jesús se entristeció en su corazón porque por la maldad o por la frialdad del corazón de ellos. Y nuevamente aquí el Señor vuelve a decir que estaba entristecido, que fue entristecido mucho cuando le refirieron lo que había pasado, y que el Señor se enojó y le dijo: ¿no podías tú tener misericordia o compasión como yo tuve contigo y te perdoné toda esta deuda? Entonces, no es solamente el perdón que nosotros necesitamos. Cada día nosotros necesitamos el perdón del Señor. Tal vez no por las cosas con las que llegamos a los pies de Cristo, pero todos los días hay algo en nuestra vida que necesitamos ponernos a cuentas. Y si todos los días nosotros necesitamos la misericordia y la compasión del Señor, yo creo que asimismo hay otros que necesitan de esa misericordia y de esa ternura y de esa compasión. ¿Qué aprendemos con todo esto? Que el Señor quiere que nosotros seamos gente movida a misericordia, movida a ternura, movida a compasión, ¿sí? Porque la palabra de Dios no puede trabajar en un corazón que está ofendido, no puede trabajar en un corazón que está lleno de resentimientos o de cosas. La palabra de Dios no puede trabajar en un corazón que está lleno de temores, de ansiedad, de preocupaciones. No puede trabajar en el corazón de alguien que se apoya en sí mismo, en su propia fuerza, o que está lleno de resentimientos. ¿Cuántos están llenos de resentimientos por cosas que pasaron hace 10 años, hace 15 años, y está colgado como una atadura al cuello de esa persona que tal vez le dijo algo sin querer ofenderle en algún momento, ¿sí? Pero es como que estamos atados a una estación en nuestra vida, teniendo la plenitud del reino y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través nuestro. Entonces, ¿qué es perdonar? De lo que aprendemos, para mí uno de los versículos más importantes en toda esta parábola es el 27. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda aquella deuda. ¿Qué es perdonar? Es el poder para restaurar la correcta relación con Dios, ¿sí? Es el poder para restaurar, para que haya una restauración en la correcta relación con Dios. Y si hay esta correcta relación con Dios, también hay una correcta relación con las personas. Cuando nosotros cortamos el perdón, ¿sí? y vivimos en la ofensa y vivimos tropezando aún con la palabra, porque hay gente que quiere usar la palabra cuando es un beneficio, pero también la palabra para tropezar. Es que alguna vez cometimos una pequeña infracción de tránsito, porque en realidad no fue algo grande. Llegamos a un semáforo en rojo y teníamos que curvar a la derecha. Yo tengo entendido que cuando uno va a curvar a la derecha, siempre y cuando no haya
gente cruzando, lo que sea, uno puede curvar a la derecha, pero no me acuerdo exactamente qué pasó, pero el policía nos seguía y cuando ya nos alcanzó en la siguiente cuadra, dijo, ¿sí se da cuenta lo que hizo? Y en realidad no teníamos muy claro cuál fue nuestra falta. Entonces dijo, la verdad es que no sé con exactitud, pero perdóneme. ¿Sí? Y el policía dijo, ¿acaso soy Dios para perdonarle? Y se enojó. Pero a veces nosotros cortamos el poder y cortamos el fluir de Dios cuando no perdonamos. Entonces yo creo que con esto podemos concluir. La palabra está delante de nosotros. Yo solo sé que el Señor quiere que su pueblo tengamos un corazón tierno, un corazón más dócil, un corazón más que se mueve mucho más fácilmente a compasión, a misericordia, un corazón que se mueve más en ternura, ¿sí? No solamente respecto de lo que yo espero de Dios, respecto de mí hacia los demás. Entonces voy a orar por todos aquellos que quieren a partir de hoy decirle, Señor, yo quiero un corazón nuevo en mí. ¿Sí? Después de estas 3 semanas usted puede revisar la palabra, pero voy a orar por todos aquellos que quieren un corazón tierno. Amado Padre, cierre sus ojos donde usted está y reciba esta oración. Amado Padre Celestial, no sé por cuánto tiempo, Señor, hemos vivido quejándonos, luchando con cosas. Hemos evitado tener nuestro corazón en la condición de ser un corazón dócil, un corazón tierno. Yo siento, Señor, que hemos puesto muchos pretextos, muchas cosas de nosotros mismos, como poniendo nuestras propias justicias, nuestras propias formas de hacer las cosas, nuestros propios pensamientos. Pero hoy venimos, Señor, ante el trono de tu gracia. Reconocemos que queremos en nosotros, Señor, un corazón tierno, un corazón que sea esta buena tierra, no el 25% del tiempo de nuestro caminar contigo, porque no queremos, Señor, caminar en el 25% del beneficio de tu palabra. Queremos caminar, Señor, en el 100% del beneficio de tu palabra. Lloramos, Señor, entregándote o soltando, Señor, a toda dureza de nuestro corazón, todo lo que ha hecho, Señor, que nuestro corazón sea pedregoso, todo lo que ha hecho que nuestro corazón sea un corazón superficial, todo lo que ha hecho, Señor, que nuestro corazón sea un corazón como lleno de espinos, donde la palabra es ahogada. Padre Santo, queremos realmente tener oídos para escuchar, ojos para ver, Señor, un corazón entrañable para todo lo que tú quieres hacer con nosotros y a través nuestro. Padre Santo, no queremos, Señor, ser de aquellos que luchamos o que contendemos contigo nuevamente, Señor, con tu palabra, porque vemos las circunstancias más grandes que tu poder. Padre Dios, oramos, Señor, por tu liberación en este día. No importa todo el bagaje con el que hayamos llegado, Señor, hasta este momento. Creemos en tu misericordia, creemos en tu compasión, Señor, para liberación, para liberación. Echamos de nosotros, Padre Santo, todos los pesos, las ansiedades. Echamos de nosotros los temores. Echamos de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que han sido un peso sobre nuestros hombros. Todas aquellas cosas, Señor, con las que hemos atado
a otras personas, Señor, o que hemos estado atados a otras personas en resentimiento, en amargura. Hoy queremos despojarnos de todo eso. Queremos un corazón limpio para ti. Queremos un corazón suave para ti. Queremos un corazón tierno para ti, Señor. Y no importa los años que hayamos caminado contigo, queremos que tu palabra aún eche raíces y sea y nuestra vida sea una vida fructífera y sea una vida, Señor, que da frutos con perseverancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Allí donde usted está, déjese ministrar por el Señor. Déjese ministrar. Y mientras el Espíritu Santo, la palabra, está haciendo su obra, yo quiero dirigirme por un momento a todos aquellos que tal vez hoy nos siguen por primera vez. Yo quiero decirle que yo creo que el regalo más grande que podemos tener en nuestra vida es tener un encuentro con el Señor, tener un encuentro con nuestro Salvador, con aquel que hizo todo para reconciliarnos con el Padre, y este es Jesucristo. Y permítame presentarle a Jesús como el Salvador. Dios el Padre envió a su único Hijo por amor. Y dice la palabra que Jesucristo, no poniendo sus ojos en la muerte, sino mucho más allá de la muerte, entregó su vida por la salvación de toda la humanidad. Y nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de recibirle en nuestro corazón, confesando con nuestra boca: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero guiarle en una oración, ¿sí?, para que usted crea con su corazón, confiese con su boca y le reciba a Jesucristo en su corazón. Y va a decirle conmigo: amado Padre Celestial, te doy gracias porque al conocer tu palabra puedo percibir también tu amor. Señor, así como la palabra dice que tú fuiste movido a misericordia, que tú fuiste movido a compasión y perdonaste a este hombre esta gran deuda. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has perdonado todos mis pecados, toda esa deuda, Señor, esa gran deuda. Tú me has perdonado. Y yo recibo tu amor, y yo recibo tu perdón, y yo recibo tu misericordia, y yo recibo tu compasión en este día. Y yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Y dejo todo lo que fue mi vida pasada atrás. Y yo quiero empezar a caminar a partir de hoy una nueva vida contigo, Señor. Y te doy gracias por esto. Y me gozo y tengo mucha alegría por recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre Celestial, yo oro, Señor, sobre cada persona que hoy tiene la oportunidad de tener un encuentro contigo, un encuentro con tu amor, con tu misericordia, con tu compasión, con tu perdón. Señor, que tú te glorifiques en cada una de sus vidas. Revélales tu amor, Padre Santo. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Que tenga una hermosa semana el resto de este tiempo. Medite en la palabra. Permita que el Señor le sane, porque ese es uno de los grandes propósitos de la palabra de Dios, ¿sí? Que sane, que salve, que traiga restauración, y que así sea en cada una de sus vidas. Hasta vernos el próximo fin de semana. Amén.